Bueno, buenas tardes. Paula Ricci es mi nombre, como dijo Sebastián recién, de Melón Hormigones. Vamos a hablar de lo que comentó Augusto al principio, que era sobre cómo aporta el hormigón autocompactante en la industrialización. Hemos visto todo el aporte de los moldajes, de los encofrados, y ahora cómo aportamos o cómo ayudamos a la industrialización con el hormigón autocompactante. Vamos a partir con un video. Fluidia, diseño sin límites. Fluidia es el hormigón autocompactante de Melón Hormigones. Hormigón de alta tecnología que suprime la obligatoria faena de compactación. Se caracteriza por ser un hormigón altamente trabajable, no requiere energía de vibrado y es de fácil colocación. Su propiedad autocompactante facilita la terminación superficial, suprime la mano de obra de concreteros y vibradoristas, por lo tanto existe una reducción importante en los tiempos de construcción, obteniendo como resultado una mayor productividad y rendimiento en obra, lo que aumenta la rentabilidad de los proyectos. La formulación y fabricación de Fluidia responde a los requerimientos particulares de cada aplicación y especificaciones técnicas indicadas, lo que garantiza un resultado de excelente calidad. Fluidia entrega grandes beneficios a la industria de la construcción, permitiendo industrializar el proceso productivo de la obra, reduciendo los tiempos y plazos de entrega, facilitar la colocación de hormigonado, disminuir los puntos de descarga, disminuir la mano de obra, eliminando vibradoristas, equipos de compactación y ruidos asociados al vibrado. Esta nueva tecnología de hormigones autocompactantes asegura la sencillez de puesta en obra con resultados excepcionales, permitiendo realizar de forma simple y mucho más flexible faenas de hormigonado complejas. Fluidia, diseño sin límites. Ya, ahora sí. Bueno, el video más o menos resumía todo lo que es la presentación. De todas maneras, vamos a seguir aportando. El hormigón autocompactante existe en Chile desde fines de la década de los 80, no es un hormigón nuevo. Es un hormigón que recién está empezando, por lo menos en Chile, a hacerse conocido y a mostrar más interés de parte de las constructoras en ocuparlo, justamente por el alza en el mercado del uso de moldajes monolíticos, para elementos monolíticos como es el moldaje de aluminio. El moldaje de aluminio va de la mano un poco con el hormigón autocompactante. Este hormigón suprime la obligatoria fase de vibrado y se consolida simplemente por su propio peso. ¿Cuál es la definición? En resumen, que es un hormigón que tiene una fluidez significativamente alta, en donde el diámetro o el cono se mide por el diámetro de escurrimiento y no por la diferencia de altura, y tiene gran resistencia a la segregación o más bien sin segregación. La norma dice que nosotros podemos tener una altura de caída de hormigón
creo que es de 2 metros, 2 metros y medio, en el caso para no tener segregación. Y en el caso del hormigón autocompactante, nosotros hemos tenido experiencias de altura de caída de hasta 7 u 8 metros de altura sin segregación. Puede ser vaciado dentro de moldajes estrechos y áreas densamente armadas sin aplicar compactación. Vamos a ver un video aquí de cómo se mide el diámetro de escurrimiento. Vamos a ver si este funciona desde aquí. Bien. Este diámetro tiene que estar 70 centímetros más menos 5, es la tolerancia para la medición. Y aquí tenemos otro video donde muestra la capacidad de escurrimiento que tiene simulando una estructura densamente armada, sin necesidad de compactación. ¿Qué es Fluidia? Finalmente es el hormigón autocompactante que tiene Melón Hormigones. Es un producto con alta fluidez, sin segregación, que tiene gran capacidad de autonivelación, y eso quiero recalcar eso, no es un hormigón autonivelante, que hay muchos clientes que llegan a Melón diciendo que era un hormigón autonivelante. Tiene gran capacidad de autonivelación, en donde después con una simple regla tú puedes nivelar si es que es una losa. Pero no es que tú vayas a tirar el hormigón, y esto se autonivele. Siempre necesitas una pasada de regleta al final en la losa. ¿Cuáles son los usos? Muros y pilares de gran altura, estructuras densamente armadas y de difícil acceso, estructuras de geometrías complejas, y así partió el autocompactante también. Yo llevo 11 años en Melón y la comercialización del hormigón autocompactante partió exclusivamente para estructuras densamente armadas de geometrías complejas en donde uno no podía meter un vibrador. Yo creo que hace 2 años, a lo más 3, está recién empezando en la vivienda, por el tema de los moldajes que les dije al inicio. En pilotes y muropantallas, hormigones masivos, relleno de socavaciones, hormigones bajo agua, viviendas industrializadas. ¿Cuáles son las variables técnicas o las características técnicas del autocompactante Fluidia? El nivel de confianza de 90-95%, tamaño máximo de árido tenemos con 20 milímetros, con 13 milímetros y con 10 milímetros, teniendo el mejor desempeño con el árido de 13 milímetros. El escurrimiento es de 65 a 75 para tamaños máximos de 13 milímetros y de 62 a 65 para tamaños máximos de 20 milímetros. Resistencias desde los 20 megapascales hacia arriba. Por la cantidad de cemento que tiene, por la tecnología de este hormigón, tiene una cantidad de cemento importante, por lo tanto, ofrecer resistencias menores a 20 podríamos hacerlo, pero finalmente la resistencia, o si sacamos una probeta, igual vamos a dar sobre los 200 kilos. ¿Cuáles son las precauciones que debemos tener? Primero, el despacho siempre debe ser una carga mínima de 2 metros cúbicos para garantizar la homogeneidad de la mezcla en el camión. Y el volumen máximo es de 6 metros cúbicos, sujeto a las condiciones de la ruta, porque puede sufrir derramamientos en el trayecto. No se debe agregar agua o aditivos durante el despacho, salvo indicación del departamento de diseño nuestro. El tiempo de mantención de la trabajabilidad es de 2 horas, a diferencia de los hormigones fluidos que se vibran, que si bien necesitan un poco menos de la energía de compactación que un hormigón tradicional, pero igual hay que vibrarlo. Esos hormigones fluidos tienen una duración en obra de 30 a 45 minutos porque se les pone un aditivo fluidificante en obra
que hace es que le da esa condición de fluido. En el caso del autocompactante tiene una duración de 2 horas, es un aditivo de mayor tecnología que los hormigones fluidos. Y el control de trabajabilidad es estricto en obra antes del inicio de la descarga. Primero se controla antes de salir de la planta y después se controla llegando a la obra antes de la descarga, se vuelve a controlar su diámetro. La colocación del hormigón puede ser descarga directa, bomba, capacho, carretillas, balde, no hay restricción de colocación. En el caso de bomba, se debe asegurar la continuidad de bombeo evitando las interrupciones de flujo. ¿Qué pasa con el hormigón autocompactante? Mantiene su trabajabilidad cuando está en constante movimiento. Si nosotros dejamos un poco estancado el hormigón, tiende a apretarse y por eso cuando hablamos de asegurar la continuidad evitando interrupciones de flujo, es para evitar que el hormigón se apriete la tubería de la bomba y eso genere que tengamos que lavar la bomba y reiniciar el proceso de bombeo. Por eso, de alguna manera, hay que asegurar, o el proveedor, en este caso Melón, debe asegurar una continuidad de los camiones para el caso de los hormigones autocompactantes. Y lo mismo la obra, si tiene cambios de posición de la bomba, también tiene que avisar a la empresa cuando tenga estos cambios para nosotros poder prever. Capacho, usar recipientes en buenas condiciones con compuertas herméticas y verificar los riesgos de derrame. Si es por carretilla o balde, verificar el llenado máximo para evitar derrames. En el fondo hay que ver el pulso del maestro, del viejo, hasta dónde se puede llenar el balde sin que vaya a tener derrame. O la carretilla lo mismo. El vaciado debe efectuarse a velocidad controlada para evitar acumulación de burbujas de aire. La tecnología del hormigón autocompactante hace que el aire lo bote solo, vaya subiendo la burbuja de aire y lo bote. Cuando nosotros tenemos un flujo demasiado rápido del hormigonado, empieza a subir la burbuja y viene el otro chorro de hormigón y eso genera que algunas burbujas de aire vayan quedando atrapadas. Eso pasa, ¿y cómo se refleja eso? Cuando nosotros desimbramos y vemos que en el muro quedan algunas burbujitas ahí a la vista. Y eso es porque no alcanzó a botar todo el aire el hormigón. Las precauciones también que hay que tener es en el moldaje, verificar la estabilidad estructural del moldaje. Es importante que las obras le informen a su proveedor de encofrados que van a ocupar un hormigón autocompactante para que ellos también determinen si el encofrado que están ocupando en esa obra tiene la capacidad de resistencia para soportar las presiones de este hormigón. Yo delante pregunté por las presiones de los moldajes para los hormigones autocompactantes y es una presión mayor la que deben soportar que la de un hormigón tradicional. Por eso es importante que siempre le informen a su proveedor de moldajes cuando ocupen estos tipos de hormigones. Aquí tenemos una foto en donde me pasé. Colapsó ese puntal. Una vez que colapsa el moldaje, que se abre el moldaje, está el líquido de hormigón que es muy difícil de controlar, por lo tanto se pierde. Se recomienda un curado estricto por 7 días. Como les dije delante, la cantidad de cemento que tiene este hormigón es bastante alta, por lo tanto la retracción que tiene también es mayor que la de los hormigones tradicionales y por ende podemos tener mayor riesgo de fisuración. ¿Cómo evitamos la fisura? Con un estricto curado, ojalá por 7 días, manteniendo el elemento húmedo por ese periodo. Con esa condición minimizamos las fisuras y ¿qué buscamos? Que nos queden microfisuras y no grietas. Yo insisto y lo repito siempre, todos los hormigones se fisuran, no hay hormigón que no se fisure, lo que tenemos que trabajar es que sean microfisuras y no grietas o grandes fisuras. Algún recorrido por nuestras obras con Fluidia, tenemos en la remodelación del Club Providencia, en donde se adicionó un pilar circular, se tuvo que romper la losa para poder hormigonar desde arriba este pilar, y no teníamos cómo llegar con el hormigón más que con balde, o sea, súper artesanal esta faena. A pesar de ser artesanal, fue lo más lento posible y eso genera que todas las burbujas de aire que les comenté delante salgan y la terminación queda perfecta. Edificio Plaza Manquehue, también se adicionaron unos pilares. También se rompió la losa, se puso la enferradura, se instaló el moldaje,
comenzamos con el vaciado del hormigón. Se produce un nudo, un enjambre de enferradura donde está la conexión viga, losa, pilar. Es imposible meter un vibrador por esa cantidad de armadura. Se hizo la descarga con un mini cargador. Se midió el diámetro, 73 centímetros. Y esa es la terminación final que queda. Si se dan cuenta, la unión viga, losa, pilar quedó perfecta, no tiene ningún nido, a pesar de la enferradura que vimos y de no haber incorporado vibración. También hacemos las esculturas de don Federico Asler, que es un escultor conocido aquí, chileno, que ha ganado ya varios premios, y él hace sus esculturas en hormigón. Lo hemos hecho, yo creo que la mayoría de las esculturas lo hemos ayudado nosotros, y si alguien conoce más o menos el arte de Federico Asler, son todas sus esculturas más o menos así, con estas geometrías medias complejas en donde no hay forma de hacerlo que no sea con un mortero autocompactante. Aquí se ocupa un árido de 10 milímetros. Tenemos el Museo de Padre Hurtado, que está en Estación Central, en donde es un muro de 4,5 metros con miles de insertos, estas ventanitas de 10 por 10 y 10 por 20, donde era imposible vibrar bajo estos pequeños vanos. Por lo tanto, la solución fue un hormigón autocompactante. Para darle el espacio a estas ventanitas se le pusieron unos bloques de poliestireno expandido de alta densidad y se hormigonó con capacho. El encofrado siempre bien estanco, muy bien afianzado, y esa fue la terminación o el resultado final del hormigón. También lo ocupamos en el edificio Titanium, que es donde tenemos actualmente nuestras oficinas corporativas. Altura del edificio 192 metros, o sea, sí, 192 metros, 52 pisos, 7 subterráneos, 2 helipuertos y estructuras alta densidad con armaduras, elementos de colocación compleja. Esa es la planta de fundación del edificio. A pesar de la cantidad de enferradura, por eso les decía yo al inicio que este hormigón, si bien lleva 30 años en la industria, pero recién hace 2 o 3 años que se empezó a masificar, pero aún no viene especificado. Y si ustedes ven esta planta de fundación con la cantidad de armadura que tiene, venía especificado un hormigón, un H60 cono 10. Y el cono 10, vibrarlo con esa cantidad de armadura era casi imposible, casi imposible. Por lo tanto, la recomendación nuestra fue ocupar el autocompactante. Se reforzó bien el encofrado, se puso un plástico para poder eliminar la filtración de lechada hacia afuera. Se afianzó bien y empezamos a hormigonar. Esta foto la muestro siempre y probablemente alguien se está repitiendo esta charla, pero una de las cosas que nosotros promovemos con el hormigón autocompactante es la minimización de la mano de obra. Y esta foto refleja perfectamente esa minimización porque tenemos solamente una persona sujetando la bomba y el resto está mirando. Aquí tenemos un video. Se ve claramente cómo corre el hormigón solo, sin necesidad
necesidad de ayuda. Hasta se cansa ahí el personaje. Ahí está el edificio terminado. Ahí sí. Para esta obra en específico se hizo un comparativo de lo que significó hacerlo con hormigón autocompactante versus si se hubiese hecho con hormigón tradicional. Lo que estaba especificado para este proyecto era un H60, 600 kilos a la compresión. Si se hubiese hecho con un HB600, un hormigón bombeable, como estaba especificado con un cono 10, se hubiesen ocupado en mano de obra 12 concreteros versus con Fluidia, que redujimos a un concretero, el personaje que estaba sujetando la bomba que ustedes vieron. Rendimiento metros cúbicos hora para un HB600 normal con un cono 10 hubiesen sido 16 metros cúbicos hora, con autocompactante, con Fluidia aumentamos a 28 metros cúbicos hora. En el caso de un hormigón tradicional, la faena de vibrado es compleja, platachado final lento y con adiciones permanentes de agua para facilitar la terminación. Estas adiciones permanentes de agua generan después una capita que se descascara y que perdemos completamente el nivel de nuestra losa si es que queremos tener una losa bien nivelada. En el caso del autocompactante es de fácil colocación desde un solo punto de descarga porque como vieron en el video el hormigón corre solo, tiene gran propiedad de autonivelación y terminación final facilitada por las propiedades de autonivelación del producto. Resumen, hubo un 90% de reducción en la mano de obra y un 75% de aumento en rendimiento de colocación. Yo hablo de la experiencia, cuando quiero hablar de las viviendas o de la experiencia en viviendas, siempre saco a colación la constructora Comac en La Serena, porque ellos nos hicieron romper un paradigma que teníamos con el autocompactante. Yo les dije delante que el autocompactante, en estos 11 años que llevo en Melón, antes siempre su objetivo era elementos esbeltos, densamente armados, geometrías complejas y a lo más solo enfocado a los muros de una vivienda, nunca a las losas. Ecomac fue una de las constructoras pioneras que partió con el sistema de muro y losa de una vez con moldaje de aluminio y ellos nos quisieron comprar el autocompactante para hacer todo el elemento de una vez. Nosotros en ese minuto dijimos no porque se les va a fisurar, en elemento, la retracción que tiene este hormigón le va a generar grandes fisuras en las losas y después nos van a hacer responsables a nosotros, por lo tanto dijimos solamente lo vendemos para muro. Bueno, Ecomac fueron súper majaderos, súper constantes en el fondo, porfiados entre comillas, y nos dijeron, oye, nosotros nos hacemos responsables, nosotros queremos probar esto porque estamos en pos de la industrialización, no sacamos nada con comprar un hormigón para muro y después los últimos camiones que venga para la losa y tenemos que incorporar a los vibradoristas, o sea, que de alguna manera tenían toda la razón, pero era un miedo nuestro, un paradigma que teníamos que no iba a resultar. Bueno, finalmente accedimos, le vendimos el producto, les hicimos firmar así casi un acuerdo que Melón no se hacía responsable y resultó. Ellos lo trabajaron tan bien el tema del curado del hormigón, se lo tomaron tan en serio que resultó y eso hizo que nosotros rompiéramos nuestro paradigma en finalmente abrirnos al mercado y ofrecerlos directamente y después para muros y losa, con un buen tratamiento de curado. La constructora Ecomac, hasta el año pasado, antepasado, teníamos obras en La Serena, Coquimbo, Valle, Copiapó, 500 unidades de vivienda realizadas con Fluidia, 9.000 metros cúbicos despachados hasta hace 2 años atrás, edificios de 5 pisos y viviendas unifamiliares, encofrado manoportable de aluminio, se hormigonaba losa y muro de una vez e incluso hormigonaban la tabiquería. O sea, ellos hacían todo de una vez. Pasaron ellos de una faena de 5 horas de hormigonado a 2 horas. Esa fue la reducción que tuvieron. Eliminó completamente la faena de vibrado y tuvo una reducción de mano de obra de 5 a 1 concretero. Optimización del tiempo de la construcción.
Gracias a esto, después nosotros seguimos acá en Santiago. Esta constructora de Comac es en La Serena, como decía, Ovalle, Coquimbo, y en Santiago hemos continuado con obras de Siena, Socobesa, EPCO en la quinta región, en donde se está haciendo muro y losa de una vez. Esa es la terminación de la losa en la obra de La Serena de Comac. Ellos trabajaban con nivelación láser y las viviendas en Ovalle. Los rasgos de ventanas que genera el hormigón autocompactante es de una desviación muy baja. Yo delante de Augusto también decía que teníamos que trabajar al milímetro y el hormigón autocompactante aporta para trabajar al milímetro y no al centímetro. Bueno, junto con delante quiero rescatar, alguien dijo, parece que fue Dom, el tema de la innovación. Quien no innova es una empresa que va directo al fracaso o a la muerte. Nosotros en pos de que tenemos este hormigón de alta tecnología, también innovamos y creamos otra solución que se llama termomuro. Uno de los propósitos de la construcción, particularmente de las viviendas, es proveer de adecuadas y estables condiciones de habitabilidad a sus habitantes con prioridad en el confort térmico. Hoy es necesario no solo alcanzar los parámetros de confort, sino lograrlos con el menor uso de energía no renovable. Desde hace 30 años, todos los países desarrollados han establecido estrictas regulaciones sobre la demanda de energía en las edificaciones, como también sobre el comportamiento de las envolventes. Y Chile, particularmente, es el primer país de Latinoamérica que ha incorporado en su reglamento de construcción exigencias de acondicionamiento térmico. El principal valor que se exige en esta reglamentación es la transmitancia térmica, que se mide por la letra U y es el flujo de calor que pasa por unidad de superficie en un elemento o por grado de diferencia de temperatura entre dos ambientes, separados por un elemento. En palabras simples, es el calor que pasa desde un espacio a otro, que pasa por un elemento. O sea, cuánto calor perdemos desde el interior al exterior. Chile está dividido en 7 zonas térmicas, por lo tanto, cada zona térmica tiene una exigencia de U distinto. No todo el país tiene la misma exigencia de U. Mientras más chico, mientras menor es el valor del U, significa que mayor eficiente es, que menos energía o menos calor perdemos por este muro o por este elemento. ¿Cuáles son algunas de las soluciones actuales para poder dar cumplimiento a este reglamento térmico? Tenemos la albañilería, que la albañilería en algunas zonas térmicas, 1 o 2 zonas térmicas del país, cumple por sí sola sin tener una aislación adicional, y donde no cumple se le agrega una aislación interior, que es el Volcapol o Polyjip, que son las marcas, pero tipo Volcapol y tipo Polyjip, que es la placa yeso cartón con poliestireno expandido, como aislación interior. También está la aislación exterior, que es el AVES. Están los prefabricados que ya vienen con aislación en el muro, y así hay muchos más que me demoraría más si los nombro todos, pero más o menos son esos los que más se ocupan. Y está también el sistema de ICF, que son estos bloques de poliestireno que se rellenan con hormigón. Y está termomuro, que es lo que nosotros presentamos, que es una solución estructural con propiedades térmicas que permite eliminar el uso de elementos aislantes. Si ustedes se fijan en todo lo que yo mostré anterior, necesitamos una faena adicional. Nosotros hacemos el muro y después tenemos que entrar por otra faena para darle la condición térmica. En el caso de termomuro, la aislación térmica viene incorporada en el alma del muro. Y termomuro lo creamos 3 empresas, que es Melón Hormigones, Paneles Covintec y Encofrados Peri, en donde cada uno cuenta con la tecnología exclusiva para cumplir con las características de esta solución. Les voy a mostrar un video que no funciona.
Termomuro es una avanzada solución estructural con propiedades de aislación térmica pionera en nuestro país. Fue desarrollada en conjunto por 3 grandes empresas especialistas y con reconocida trayectoria en el rubro de la construcción. Paneles Covintec para la aislación térmica, encofrados Peri de fabricación alemana y Melón con su producto de hormigón autocompactante de alta fluidez, lo que garantiza un resultado de excelente calidad. Los paneles usados en Termomuro fueron especialmente diseñados y fabricados por Covintec para esta solución. Se caracterizan por utilizar acero galvanizado de 2,03 milímetros de espesor electrosoldado en cada punto de contacto y compuesto por armaduras verticales que en su interior incorporan prismas de poliestireno expandido que aumentan la resistencia y eficiencia energética de esta innovadora solución constructiva. Usado principalmente en viviendas unifamiliares y con posibilidad también de ser utilizado en edificaciones de mayor altura, para muros de 12 y 14 centímetros de espesor, Termomuro permite industrializar el proceso constructivo de la obra al usar moldajes tecnificados que reducen el número de piezas por metro cuadrado. Para un rendimiento constructivo aún más eficiente y sin uso de grúa, Peri recomienda el uso de moldaje monolítico 1, hecho a la medida, pensado en la repetición en serie, llegando a los 1000 usos por panel. Este sistema no requiere de carpintería. Es mano portable con un peso de 22 kilos metro cuadrado. Posee barra de unión autoajustable que elimina el tubo plástico separador y es cónica, permitiendo una fácil extracción de esta. Tiene solo 2 anclajes por altura y una resistencia de 80 kN metro cuadrado, especial para la utilización de hormigones autocompactantes de alta fluidez y fácil colocación. Como resultado, obtenemos mayor productividad y rendimiento en obra, lo que aumenta la rentabilidad de los proyectos. Melón Hormigones incorpora su innovador hormigón autocompactante, el cual es diseñado exclusivamente para la solución de Termomuro. Este tipo de hormigón se caracteriza por ser altamente trabajable, no requiere energía de vibrado y es de fácil colocación. Su propiedad autocompactante facilita la terminación superficial, eliminando así la faena posterior de reparaciones por nidos de piedra. Por lo tanto, existe una reducción importante en los tiempos de construcción. Con este hormigón se suprime la mano de obra de concreteros y vibradoristas en la faena de muros. Hoy Termomuro entrega grandes beneficios y ventajas a la industria de la construcción, permitiendo disminuir hasta en un 50% el tiempo de obra respecto a la albañilería, conseguir hasta un 80% de eficiencia energética, disminuir hasta en un 25% la mano de obra respecto a la albañilería, superar la normativa térmica chilena, eliminar aislantes especiales reduciendo el espesor de los muros, cuenta con certificación térmica y acústica y suprime los ruidos en la construcción. Esta solución constructiva es equivalente a construir en hormigón armado, lo que confiere una excelente e inmejorable resistencia estructural ante los sismos. Los muros estructurales y perimetrales entregan una terminación de alta calidad. Además, gracias a su eficiencia y tecnología, gozan de un sistema de aislación térmica que ningún otro producto constructivo es capaz de entregar, técnicamente probada, lo que le significará un ahorro real en energía de calefacción y refrigeración de la vivienda en todas las estaciones del año. ¿Cómo se originó la idea de Termomuro? Bueno, en primer lugar, por la existencia de esta normativa térmica que hablamos recién, en donde exige un mayor estándar la edificación de vivienda. Si hacemos una cronología, en el año 96 existieron los primeros estudios de la implementación de la reglamentación térmica. Luego, en el 2000, surgió el primer artículo para complejo de techumbre. En el 2007 para complejo de muro,
En el 2009 se empezó a estudiar la calificación energética y en el 2013 existe la primera etiqueta o el primer etiquetado oficial de vivienda. Este etiquetado es lo mismo que cuando uno compra un refrigerador para poder ver cuál es el ahorro energético que tiene el refrigerador. Lo mismo se va a exigir para las viviendas ahora, que no se sabe si parte desde este año o del próximo año, pero va a ser una exigencia que se viene. Las viviendas también van a ser etiquetadas, A, B, C, D, F, dependiendo la eficiencia energética que tengan. Otro motivo que originó la idea fue la necesidad del mercado de industrializar la construcción, justamente por la escasez de mano de obra que se generan en ciertos periodos, como dijo Augusto, y eso genera la necesidad de industrializar. Cuando tenemos mucha escasez y muy alto el valor de la mano de obra, es necesario industrializar. La introducción en Chile también de nuevos desarrollos de sistemas de encofrado. Si nosotros hacemos también una mirada para atrás de los encofrados, tiempo atrás se hacía los encofrados eran artesanales, de madera, hechos en obra. Después actualmente pasamos a la placa fenólica con armazón metálica y ya estamos en el moldaje de aluminio, que facilita la industrialización. También otro motivo por el origen de la idea es la existencia de un sistema de aislación térmica que es Covintec, que requiere mano de obra. El Covintec tradicional, que existe hace muchos años, es con estuco y eso requiere una mano de obra especializada. Y el estuco, si no tiene un buen control en obra, se fisura. Por lo tanto, ¿cómo nosotros solucionamos eso? Sacando el estuco y poniéndole directamente hormigón. Y el desarrollo de tecnología de hormigones autocompactantes, como mostré en la primera presentación. ¿Cuál es el detalle de la solución? Es un muro de 14 centímetros en donde el centro es el panel Covintec, que tiene 5,5 centímetros, y tenemos ambos lados, se pone el encofrado y se hormigonan ambos lados del muro, un espesor de 4,25 centímetros con este hormigón autocompactante. ¿Cuál es la gracia? Que después nosotros desimbramos, sacamos este moldaje y nos queda la obra de gruesa lista, sin necesidad de entrar con una nueva faena para dar la condición térmica. ¿Cuáles son los materiales que se ocupan en termomuro? Básicamente tenemos Covintec, que es el panel estructural tridimensional. Tenemos Peri, que permite asegurar una unión estanca para hormigones de alta fluidez. Y Peri a la vez desarrolló también dos materiales para poder complementar esta solución termomuro, que es el separador, que permite dar este espesor de hormigón a ambas caras del panel Covintec, y el buzón de descarga. Una vez que ponemos el separador, el encofrado va de tope con este separador, por lo tanto nos da este espesor de 4,25 centímetros por lado. ¿Qué es lo que aporta el buzón de descarga? La presión del hormigón es tal que si no tenemos un control de la colocación del hormigón, el panel Covintec podría desplazarse. A pesar de los separadores, podría desplazarse. Entonces, ¿qué hace el buzón? Que se pone sobre el muro y tiene, que aquí no se alcanza a ver, tiene dos ranuras de 4,25 centímetros por lado, hace que el hormigón vaya paralelo y homogéneamente por ambas caras del muro. Eso evita que el panel se desplace. Y el otro material es Melón con su producto autocompactante. Vamos a ver si funciona este video. Es súper artesanal este video, pero se ve perfectamente cómo cae el hormigón.
esa es la trabajabilidad que tiene el hormigón. Ya me queda poquito, se va, por si acaso. Para las bases de diseño estructural nosotros trabajamos con la oficina de Alfonso Larraín. Realizamos los ensayos de carga lateral, de impacto, de flexión y compresión. Y lo que propuso Alfonso Larraín, o Andrés Larraín, principalmente, es que, dado los ensayos, podemos proponer 3 tipos de solución de termomuro. Uno es termomuro simple, otro borde especial y otro borde especial armado. ¿En qué consiste cada uno? El simple consiste que para las cabezas de muro se utilizan 4 fierros verticales de borde contenidos por una horquilla que funcionan como estribo, y su utilización es para ciertos elementos estructurales de un nivel que cumplen con las características. Normalmente son viviendas o arquitecturas más simples, no necesita más enferradura que eso. En el caso de termomuro borde especial, se diferencia del anterior por considerar pilares de hormigón armado 14-14 en las cabezas de muro, vinculados estructuralmente a los paneles con horquillas y trabas. Y la tercera solución de termomuro es el borde especial, que es lo mismo de lo anterior, pero se le adicionan malla ACMA por ambos lados. Todo esto va a depender de la complejidad de la arquitectura o de las demandas estructurales que tenga el proyecto, o la vivienda o el edificio. La transmitancia térmica del hormigón, yo les dije que mientras más chiquitito el número, mayor eficiencia energética teníamos. Si nosotros, para que puedan entender un poquitito, somos la zona térmica 3, en donde la normativa nos exige una transmitancia de 1,9. Termomuro cumple una transmitancia de 0,67, o sea, cumplimos con creces lo que es la normativa, y si lo comparamos con un muro de hormigón tradicional, sin aislación térmica, el hormigón tiene 3,89. Por eso todas las viviendas de hormigón tienen que ser aisladas, necesitan una faena, porque la transmitancia que tiene es demasiado alta, se pierde demasiado calor por los muros de hormigón. ¿Cuáles son los beneficios? Primero, que cumplimos con la normativa térmica, elimina los materiales aislantes adicionales, eso trae consigo la reducción de espesores de muro, tiene un mayor confort térmico, menor consumo de energía de calefacción, logra estructuras con menor peso propio, es un elemento estructural, facilidad de puesta en obra, disminución de la mano de obra, mayor rapidez de ejecución, supresión de ruidos en la construcción, y esto se refiere básicamente a los vibradores, y facilita la industrialización de las viviendas. Si hacemos una comparativa precio-tiempo, nosotros comparamos con algunas soluciones. Por ejemplo, termomuro versus albañilería armada estuco una cara versus albañilería armada estuco una cara más volcapol interior o poliyip o la aislación interior. Y también tenemos el hormigón armado 15 centímetros más el EIFS, que es la aislación exterior. La única solución que sale más económica que termomuro es la albañilería armada, pero sin aislación térmica, o sea, donde se puede ocupar en las, creo que son 1 o 2 zonas térmicas en donde la albañilería cumple sin la necesidad de una aislación. Esa es la única solución que sale más barata. Pero si lo comparamos al tiempo, esa misma solución se demora en construcción un 60% más respecto a la albañilería. Algunos hitos de termomuro: nosotros lanzamos el termomuro el 2013, la Expo Hormigón del 2013. El mismo año hicimos la primera casa termomuro en Colina, que es la Casa Kovacevic. El 2014 hicimos 80 casas en los Andes, en el barrio El Patagual. Hoy estamos haciendo una casa de prueba con Fernández Wood, que ellos están evaluando cambiar todos sus proyectos a termomuro, dependiendo de la prueba que hagan con esta casa. Y con esto termino, que es una chochería que muestro, que nosotros el mismo 2013, cuando lanzamos el producto, recibimos el Premio Nacional de Innovación por termomuro, y ese año era el primer año que se le daba la categoría de Premio Nacional.
Así que para nosotros fue un gran orgullo. Nosotros trabajamos 2 años previos antes del lanzamiento de Termomuro al mercado. Por lo tanto, valió la pena todo ese tiempo, todo ese esfuerzo, todos esos errores que cometimos y que después solucionamos con el reconocimiento de este premio. Y eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Bueno, con esto ya hemos finalizado, pero antes que se muevan, si tienen alguna pregunta respecto a la presentación de Paula. Aquí. Pensé que querían ir a almorzar. No, todavía no quería ir a almorzar. Gracias. ¿Aló? Respecto al hormigón autocompactante, ¿cómo es la evolución de las resistencias tempranas, como por ejemplo para pasar el helicóptero en la losa o para descimbrar los muros, que con hormigón normal es al día siguiente? Sí, funciona igual que un hormigón tradicional. Si la única diferencia que tiene el autocompactante es la trabajabilidad inicial, pero a las 2 horas empieza su proceso de fragua normal y para pasar el helicóptero va a depender siempre de las temperaturas que tú tengas del ambiente, del viento y varias condiciones climáticas, pero no tiene ninguna diferenciación respecto a los hormigones tradicionales para el paso del helicóptero. Melón sí tiene, o sea, si tú quisieras pasar el helicóptero o un hormigón que sea un poquito más acelerado para poder pasar el helicóptero, tienes que solicitarlo y lo diseñamos de manera especial. Respecto el porcentaje de aire ideal, digamos, considerando lo que tú dices de la velocidad de hormigonado, ¿de qué porcentaje estamos hablando? Mira, no hemos hecho esa medición de porcentaje, pero son burbujas bien pequeñas que no te podría decir, mira, de todo el muro el 80% son burbujas, porque son casos bien puntuales que hemos tenido, pero que sí me gusta dejarlo claro porque el minuto después dicen nadie me dijo, pero no son grandes superficies de burbujas, pero no tenemos esa medición. Y respecto del termomuro, es una solución que está dentro del listado aprobado por el MIMBU, que es el que te permite hacer viviendas sociales. Estamos en proceso y estamos en los últimos. El MIMBU no ha sido un sistema rápido. Ellos te piden una y mil cosas. Nosotros llevamos 2 años con los papeles que nos piden, que los ensayos, con Andrés Larraín, en contacto directo con ellos. Creemos que ya presentamos todo y se suponía que esta semana teníamos la última reunión con DITEC para que nos dijera ya, estamos listos. Así que, y más encima la suspendieron y quedó para la otra semana la reunión, así que yo espero que la otra semana nos digan estamos listos para poder ya tenerlo inscrito, porque es un tema súper importante para nosotros. Se nos han venido muchos proyectos de vivienda social o interesados de vivienda social y que no podemos seguir avanzando porque no lo tenemos en DITEC. ¿Eso tiene que sumarle el plazo de la evaluación de los proyectos antes de empezar a construir? Claro, claro, hay que sumarle todos esos plazos. Pero estamos en proceso y hemos avanzado bastante, si estamos en las últimas. Paula, una pregunta. Hola. ¿Dónde? Al frente tuyo. Hola. Nosotros en Forza hemos desarrollado el vaciado a flujo inverso con mucha suficiencia, Uruguay, Colombia y México. Con ustedes se puede plantear, o se ha planteado en la mesa a nivel de Hormigones Melón, el poder, bien en la presentación que nos mostraste, que muchas de estas soluciones donde tuvieron que intervenir en sitios complejos, donde les tocó picar la losa para vaciar un muy buen hormigón, vendría muy a bien haber tenido la solución de flujo inverso para tenerla. La pregunta es, ¿lo están desarrollando? ¿Lo quisieran desarrollar? Y si sí, ojalá nos llamen. Sí, o sea, para nosotros sería ideal y eso es un tema que tienen que desarrollar exclusivamente los moldajeros, porque tú me haces así, necesitan efectivamente una presión mayor. Nosotros hicimos una prueba con Peri en algún minuto, hicimos un pilar, un machón, una especie de machón, un pilar más grande, hormigonándolo de abajo hacia arriba y funcionó perfecto, pero no se ha masificado más allá. Estamos usando un filler, carbonato de calcio en algunos, sí, filler.
Sí. Y lo otro, adicionando a lo que tú me dijiste, para nosotros es mucho más favorable hacer el hormigonado de abajo hacia arriba, porque no tenemos el tema de que las burbujas queden atrapadas. Ahí sale todo el aire atrapado y queda efectivamente una superficie muy lisa, muy buena para los hormigones vistos también. Hola, buenas tardes. Mi consulta es siempre, siguiendo la línea de lo estimativo, ¿qué porcentaje es más caro este hormigón por una misma resistencia comparado con un hormigón normal? Sí, estás bien sentado, sí, sí. Es más o menos un 50% mayor. Pero lo que pasa es que si yo te hablo de precio directo de un hormigón normal versus el autocompactante, efectivamente lo vas a encontrar más caro. Pero hay todos unos beneficios y todas unas faenas que tú te ahorras que finalmente raya para la suma, debiera salir más barato. Si tú tienes toda la línea industrializada, debiese salir más barato que un hormigón tradicional.